Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre eh, la clasificación de triángulos y cuadriláteros, ¿listo? Entonces vamos a iniciar con los triángulos, vamos a ver cada uno de los aspectos, las características de los triángulos como tal. Entonces recordemos que como tal los triángulos son una serie de polígonos que están formados por tres lados y los polígonos a su vez son una serie de figuras geométricas que están formadas por una serie de segmentos de recta que se tocan en sus puntos externos como tal, pero que se cruzan por cualquier otro punto. De esta forma, pues los triángulos como tal van a heredar de los polígonos algunas características y algunas propiedades básicas. Entonces, los elementos de un triángulo como tal, recordemos que poseen los mismos elementos de los polígonos, que ya hemos visto los polígonos, salvo a los diagonales, y otros elementos de los polígonos que también tienen los triángulos son los lados, que son los segmentos de la recta que se forman el polígono como tal, los vértices, que son los puntos de encuentro entre los dos lados, los ángulos internos, que son los ángulos que forman entre los lados adyacentes del triángulo como tal, y los ángulos externos, que son los ángulos que se forman entre un lado del triángulo y el paralelogramo como tal del lado adyacente a él. De acuerdo a esto, podemos encontrar una clasificación de los triángulos, ¿sí? Esa clasificación de los triángulos a partir de su número de sus lados, entonces va a presentar una serie de características y va a recibir un nombre diferente. Un triángulo siempre va a pertenecer a una de las clasificaciones según es el número de lados, según sus características más apropiadas. Entonces podemos tener el triángulo escaleno, que es un triángulo que posee todos los lados desiguales, o sea, eh, con medidas de sus lados diferentes. ¿Listo? El triángulo isósceles, que este tipo de triángulo como tal tiene dos lados iguales y otro lado con distinta medida. El triángulo equilátero, que también lo encontramos, entonces tenemos el triángulo que posee tres lados iguales y de esa forma tenemos hasta ahí una pequeña clasificación, pero como tal vamos a observar más. Adicionalmente a esto, eh, también se cuenta con una clasificación de triángulos según sus ángulos, ¿sí? Entonces también tenemos el acutángulo, que es un triángulo que tiene todos los lados o tiene todos los ángulos agudos, ¿sí? Con medidas menores de 90 grados como tal. Y el rectángulo, que son triángulos que poseen como tal un ángulo recto, que por lo general el ángulo mide 90 grados. Y el obtusángulo, que son triángulos que poseen un ángulo obtuso y un ángulo mayor a 90 grados. Es importante que tengamos en cuenta estos aspectos y estas características. Además, eh, los triángulos pueden presentar un determinado tipo de propiedades. Las propiedades de los triángulos entonces pueden ser válidas de acuerdo a cualquier tipo de triángulo, independientemente de su forma o de su tamaño. La suma de las medidas como tal de los ángulos inferiores de un triángulo pues siempre va a ser 180 grados. La suma de los ángulos externos como tal de un ángulo va a ser de 360 grados y la medida de un ángulo externo como tal de un triángulo es y adicionalmente a esto pues la suma de los ángulos exteriores de un triángulo es 360 grados y la medida del ángulo externo de un triángulo como tal pues va a ser igual o es igual a la suma de los lados de los ángulos inferiores no adyacentes a él.
y la suma de esos lados de los triángulos pues es siempre la menor de la media del tercer lado, ¿listo? Y el lado más grande del triángulo es opuesto o el ángulo mayor. Y en el caso del menor lado de los triángulos como tal o de un triángulo, pues se pone ángulo menor como tal. Adicionalmente a esto, la altura presenta un segmento perpendicular a partir del vértice opuesto y va a generar como existentes tres bases posibles que existan también entre tres alturas posibles. La mediana de un ángulo pues es la línea a partir del vértice hacia un punto medio del punto opuesto como tal. Y adicionalmente a esto, entonces tenemos la clasificación de los lados que los vimos de acuerdo a su número de sus lados, y adicionalmente tenemos 7 tipos de ángulos según la clasificación. Entonces tenemos algunos aspectos en cuanto a la utilidad de los triángulos como tal. Por lo general se profundiza bastante en qué, en la geometría y en el sentido de la diferencia de un rectángulo entre los triángulos, pues puede ser transformado en un paralelogramo. Cuando se construyen como tal triángulos en estructuras, aumenta pues la residencia, reduce el movimiento lateral. Y el triángulo, entonces recordemos que es la figura geométrica plana que tiene el área pero no volumen, ¿sí? Y los triángulos como tal pues tienen lados, vértices, ángulos internos, y la suma de estas pues va a ser 180 grados como tal. ¿Cómo podemos calcular el perímetro de un triángulo? Recordemos que también ya habíamos tocado algunas partes, algunas características en cuanto a la clasificación y cómo se hallaba o cómo se calculaba el perímetro. Entonces recordemos que es necesario sumar cada una de las longitudes de sus lados, y de esta forma pues vamos a obtener como tal el resultado. Adicionalmente a esto pues tenemos el triángulo equilátero, escaleno, isósceles, y adicionalmente a estos las características de acuerdo a los ángulos: rectángulo, octosángulo, octángulo, equitángulo y así. Entonces ahora vamos a ver las características como tal de la parte de los cuadriláteros. Vamos a ver qué características como tal pueden presentar los cuadriláteros. Entonces recordemos que en cuanto a los cuadriláteros vamos a empezar con una pequeña definición de qué es un cuadrilátero. Entonces recordemos que es una forma o es una figura geométrica que consta de 4 puntos vértices unidos secuencialmente por una serie de segmentos en línea recta. Y los cuadriláteros pues son un tipo espacial de polígono, al igual que los triángulos. Como los polígonos, los cuadriláteros tienen una serie de propiedades especiales que se pueden clasificar por las características de los ángulos y sus lados. Entonces pueden comprender las propiedades de diferentes cuadriláteros que pueden ayudarte a resolver diferentes tipos de problemas que vayan a involucrar polígonos, triángulos y cuadriláteros como tal. Adicionalmente a esto, presentan unas fórmulas, ¿sí? Entonces es necesario conocer diferentes aspectos o características, ¿sí? Entonces, un cuadrilátero también es un rectángulo debido a que tiene dos conjuntos de sus lados paralelos y 4 ángulos rectos, ¿sí? Un cuadrado como tal es también un paralelogramo debido a que sus lados opuestos son paralelos. Entonces también podemos decir que un cuadrado puede clasificarse en cualquiera de estas tres ramas: un paralelogramo como descripción menos específica de un cuadrado un poco más descriptivo; otro cuadrilátero que puedes ver que se llama como tal, puede ser el rombo, que tiene 4 lados, ¿sí? Que son congruentes, y sus propiedades pues van a influir cada par de lados
opuestos en un paralelo, pero que también lo convierten en un paralelogramo, ¿sí? Entonces, en resumen, los cuadrados como tal son rectángulos, pero no todos son rectángulos, son cuadrados, pero entonces todos los rectángulos son paralelogramos, pero no todos los paralelogramos son rectángulos, y estas dos formas eh, serían cuadriláteros. Entonces, ¿cómo se pueden clasificar los cuadriláteros? Entonces, un cuadrilátero como tal, encontramos los lados que son paralelogramos, que son 2 a 2, que son paralelogramos. Dentro de esta clasificación tenemos el cuadrado, que tiene los cuatro lados iguales, cuatro ángulos rectos. El rectángulo, que tiene los lados iguales, 2 a 2 y cuatro ángulos rectos. El rombo, cuatro lados iguales y ángulos iguales, 2 a 2, y el romboide, lados y ángulos iguales, 2 a 2. Adicionalmente a esto tenemos que tienen dos lados paralelogramos, trapecios, un lado no paralelo, perpendicular a los otros lados paralelos, como en el caso del trapecio rectangular o rectángulo. El trapecio isósceles, que tiene los lados no paralelos pero iguales, y dentro de estos también está el trapecio escaleno, que contiene los lados no paralelogramos desiguales y no perpendiculares a los paralelogramos, ¿sí? O a los paralelos. Y por último entonces tenemos la clasificación de los cuadriláteros con los lados no paralelos, ¿sí? Que no son paralelos, y ahí vienen a clasificarse en todos los trapezoides. ¿Listo? Adicionalmente a esto, también podemos decir que un trapezoide como tal, del mismo modo de un cuadrado, puede ser un rectángulo o un rombo. La preferencia de un gran número de personas como un enfoque inclusivo, ¿sí? Y vamos a experimentar algunos ejemplos y algunas características. Entonces, los elementos como tal de un cuadrilátero, entonces tenemos los lados, que son los segmentos de acuerdo a la recta que forman el cuadrilátero, los vértices, que son los puntos de encuentro entre los lados, los ángulos internos, que son los ángulos determinados por los dos lados consecutivos de un cuadrilátero, los ángulos externos como tal, y esos ángulos externos pues que se forman al prolongar un lado de un polígono, un lado externo siempre en un suplementario al ángulo interno adyacente a él. Y los diagonales, entonces también podemos encontrar una serie de segmentos de recta cuyas extremidades son vértices no consecutivos de un paralelogramo o un polígono como tal, mejor. De esa forma, entonces, los segmentos de esa recta que unen los vértices y a la vez no son los lados, ¿sí? Entonces, también podemos encontrar esa serie de aspectos y características. Entonces, vamos a retomar cómo se pueden clasificar. Entonces, tenemos la clasificación de los cuadriláteros dentro de los paralelogramos, que no poseen lados opuestos congruentes, tienen lados opuestos congruentes, poseen ángulos adyacentes suplementarios, las diagonales de un paralelogramo pues se cruzan, y sus puntos medios como tal. Los paralelogramos a su vez también se clasifican en rectángulos, rombos y cuadrados. ¿Listo? El rectángulo, los rectángulos son una serie de paralelogramos cuyos ángulos internos son rectos, y estos tienen pues todas las características y una propiedad específica que es que las diagonales de un rectángulo son congruentes. El rombo son paralelogramos que tienen todos sus lados congruentes, es decir que los equiláteros, su propiedad específica a este debe ser que las siguientes como tal, los o las diagonales de un rombo son siempre perpendiculares. El cuadrado como tal pues son una serie de rombos y rectángulos simultáneamente, y por eso poseen
como tal, los ángulos rectos y todos sus lados congruentes. Su característica específica es que las diagonales del cuadrado son perpendiculares y congruentes. Y el trapecio, a diferencia de los paralelogramos, poseen solo un par de lados paralelos, estos se llaman bases, y los trapecios, que tienen otros dos lados iguales de sus bases desiguales, son denominados isósceles. Y las características como tal son que los ángulos de la base y los diagonales son congruentes. Listo, para que lo tengamos presente. En cuanto a la clasificación de este tipo de triángulos, de cuadriláteros que vimos el día de hoy. Adicionalmente, pues también tenemos otros enlaces para revisar y comprender adecuadamente el tema. También podemos clasificar algunos cuadriláteros como cóncavos, convexo o cruzado, que voy a dejar algunos ejemplos en la plataforma como tal. ¿Listo? Feliz día para todos y se cuidan.